Buenas tardes, el tema de hoy es Maranata, Cristo viene. Esto está, lo vamos a ver más adelante. Maranata significa Cristo viene, es una expresión hebrea, aramea más bien, cuyo significado es el Señor viene. El texto que vamos a leer es Mateo 25, versículos 1 al 13. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño, y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron, diciendo: No sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero respondiendo él, dijo: «En verdad os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Este pasaje está entre las parábolas más conocidas y comentadas de Jesús, tal como la del sembrador, la del hijo pródigo, la del buen samaritano. Y como era común en los discursos del Señor, utiliza cosas cotidianas y cosas de la vida diaria para enseñar verdades profundas. En este caso, usando la costumbre judía para las bodas, nos entrega un potente mensaje acerca de su retorno y cuál debe ser la actitud de los creyentes ante la expectativa de su pronto regreso. El discurso de Jesús sobre las señales antes de su retorno en realidad comienzan en el capítulo 24, con la profecía de la destrucción del templo, lo que efectivamente ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Vespasiano, después de una encarnizada lucha, rompe los muros de la ciudad de Jerusalén y, entrando a sangre y fuego hasta llegar al templo, lugar de refugio de los últimos rebeldes. La lucha fue Israel, el pueblo de Israel se rebeló en contra del Imperio Romano a causa de la excesiva carga de impuestos, lo que ocasionó que desde el imperio el emperador dio la orden de sofocar violentamente la rebelión, porque si no, eso iba a significar, si lo dejaban pasar, otras naciones iban a hacer lo mismo, iban a dejar de pagar impuestos al imperio. Por lo tanto, se ordenó la destrucción de Jerusalén, tal como Jesús lo había profetizado tiempo antes. Recordemos que Jesús falleció alrededor del 30 y tanto después de Cristo. Si no me equivoco, puede haber sido entre el 30 y el 36 después de Cristo. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Vale decir, aproximadamente unos 60 y tantos años después. Posteriormente, Vespasiano, después de destruir Jerusalén, hay un último bastión que es en la torre de Masada, que está junto al Mar Muerto. Pero en ese periodo el emperador falleció y Vespasiano asumió como emperador y ordenó a su hijo Tito a tomarse Masada, que también fue una batalla cruenta. Cuenta la historia de que cuando llegaron arriba los romanos, porque era una montaña, y arriba había un palacio que los rebeldes judíos utilizaron como fortaleza. Cuando llegaron arriba, todos se habían suicidado y para no permitir caer prisioneros ante los romanos.
Tanto el templo como la ciudad en Jerusalén fueron destruidos e incendiados, no quedando piedra sobre piedra, tal como lo había profetizado Jesús. Pero el mensaje de Jesús no se limitó a la destrucción de Jerusalén por parte de Roma, sino que va más allá en el tiempo, hasta cuando Él vuelva a buscar su iglesia. Por eso nos advierten los versículos 32 y 33 del capítulo 24. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y esto nos da a entender de que debemos estar atentos a las señales, porque él está hablando de la higuera como una señal. Cuando la higuera empieza a florecer, está anunciando que viene el verano. Entonces nosotros, lo que nos está dando a entender a nosotros, que debemos estar atentos a las señales que nos hablan del pronto regreso de Jesús. Entonces eso nos pone en alerta. Ahora las señales ya las estamos viendo. Como creyentes no podemos pasar por alto lo que está sucediendo en el mundo, y en especial en nuestro país. Nos encontramos hoy en día en una bancarrota económica, social, moral, producto del confinamiento. No alcanzamos a ver lo que está aconteciendo, porque como estamos confinados no tenemos una visión más amplia de lo que está ocurriendo. La pequeña empresa, le hacen los negocios familiares, han colapsado. Tenemos un explosivo aumento de la cesantía. Los productos básicos suben de precio cada semana. Y usted que compra, encarga, puede corroborarlo. El tráfico y la delincuencia está desatado en las calles. El hambre y las ollas comunes se propagan por las poblaciones, mientras la brecha educacional entre ricos y pobres se hace cada vez más amplia. Por otro lado, el estallido social que tuvimos en Chile desde octubre no hizo más que desnudar un ficticio éxito económico, pues aunque había dinero circulando, la previsión y estabilidad económica era incierta. El reparto muy desigual, donde unos pocos ganaban demasiado. A la gente no le importaba el dinero y el crédito estaba disponible, estaba siempre disponible. Al punto que muchos extranjeros creyeron que este país era bueno para vivir. Hoy muchos están volviendo a sus países, mientras otros esperan hacerlo pronto, pasando los días en una carpa a la salida de sus embajadas. Chile ya no es el paraíso. Chile ahora es un desastre económico. Esta crisis demostró también la cantidad de ancianos que viven solos con una pensión tan pequeña que apenas les alcanza para vivir. Todo esto y más, mientras otros siguen aumentando sus riquezas. La pregunta que muchos nos hacemos es, después de la pandemia, ¿qué? ¿Qué viene después? Y esto es interesante. Las ayudas del gobierno no son más que préstamos, lo que al terminar la crisis vamos a tener que devolver. Todo esto trae rabia. La gente está molesta, la gente está herida, la gente está dañada por todo esto. Además de eso hay tristeza, hay dolor, hay desesperanza, porque todos se preguntan lo mismo: ¿qué viene después? ¿Qué va a pasar después? ¿Volveremos a la normalidad? ¿Habrá una normalidad como la conocemos? ¿O la normalidad va a ser diferente, como se nos dice a cada rato, la nueva normalidad? Lo que sí, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de pensamiento, va a haber un cambio en todos los ámbitos. La sociedad en sí va a sufrir un cambio, pero que no habíamos imaginado en años. En 2 años. Porque nosotros partimos el año anterior, 2019, con la crisis social que tuvimos. En 2 años
nuestro país, por lo menos, y el resto de las naciones, van a sufrir un cambio dramático en cuanto a la vida de las personas, en cuanto a los valores. Por lo tanto, no es solo en nuestro país, sino que este espectáculo lo veremos en todas partes, en todo el mundo por igual, porque lo que estamos viviendo ahora no es solamente en este país, es en todo el mundo. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús nos muestra la costumbre de las bodas judías, y esto es muy interesante, muy bonito. El novio salía de su casa, de la casa de sus padres, e iba a la casa de sus suegros, donde iba a buscar a la novia. En ese lugar se producía la bendición del matrimonio, ¿cierto? Y era todo un intercambio, era todo un trueque, era toda una oferta y demanda, un negocio. Y eso podía ser largo, podía hacerse tarde, de noche. Y afuera estaban los invitados, esperando. Entonces, cuando llegaban a un acuerdo, el novio tomaba a la novia y se la llevaba a la casa de sus padres. Y por lo general, ella era de noche. Entonces, los invitados llevaban sus lámparas para alumbrar el camino y acompañar al novio y a la novia que iban hacia el hogar paterno. Y esto, después venía una fiesta que duraba varios días. Ahora, en el caso de la parábola, Cristo es el novio, que llega a medianoche, dando a entender que se desconoce cuándo vendrá. Y la negación de ayudar a las vírgenes insensatas da énfasis a la responsabilidad personal de cada uno delante de Dios. Las vírgenes que entran a la boda representan a los creyentes en Cristo. Las que no entran o no son reconocidas por el novio quedan afuera, porque no tienen fe en él. Ahora la pregunta es, ¿cómo anda nuestra fe? Como dijimos el domingo pasado, o en el video anterior, ¿cómo anda nuestra obediencia a su palabra y nuestra disposición a servir? Recordemos del mensaje pasado, Dios quiere hacernos a la imagen de Cristo. ¿Y cuáles eran las características de Cristo? Era obediente en su ser, y en su hacer servía. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, hacernos a la imagen de Cristo, para que andemos en obediencia y sirvamos. Ahora, para terminar, vamos a 2 de Pedro 3:13, donde capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 13. Dice: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está su Cristo que dijo que iba a venir? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice la otra versión, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis
ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Digan amén, pueden decir amén, en los cuales mora la justicia. La Biblia Nueva Versión Internacional, NBI, dice del versículo 11: ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Si estamos viviendo, como Dios nos ordena, si vemos todo esto que está aconteciendo a nuestro alrededor como señales de un pronto regreso, no me pregunten fecha, yo no soy profeta en ese sentido, porque el mismo Jesús dijo, nadie sabe, solamente el Padre. Pero sí nos advirtió que viéramos las señales, como en la higuera, que nos anuncia el verano. Así también viéramos las señales de lo que está aconteciendo en el mundo, para que nos indican que la hora se acerca. No nos queda entonces nada más que decir Maranata, Cristo viene. Dios nos siga bendiciendo.